Al-Halaki reitera la necesidad de movilizar las energías de todos los sectores del Estado y rendir cuenta a los negligentes con el fin de asegurar lo mejor para los ciudadanos. Lavrov y Kerry debaten los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Siria y confirman que la solución política es la única salida de la crisis en Siria. Las Fuerzas Armadas desatan ataques contra grupos terroristas e incautan grandes cantidades de armas de las bandas terroristas. El primer ministro Wael al-Halaki afirmó que el gobierno no va a permitir que algunos comerciantes manipulen los mercados y va a adoptar nuevas medidas para frenar la subida de precios. El primer ministro hizo hincapié en la necesidad de que cada ministerio debe movilizar las energías de todos sus órganos, rendir cuenta a cada parte que no cumpla con su deber de la mejor manera posible y proporcionar los mejores servicios posibles y garantizar las necesidades a los ciudadanos que han comprendido la naturaleza de la etapa y los desafíos que enfrenta Siria. El primer ministro hizo hincapié en que se adoptarán los procedimientos legales y disciplinarios contra cada parte o funcionario o empleado que no cumple bien con su trabajo. Por otro lado, el gobierno aprobó el proyecto de ley que exime las infracciones aduaneras previstas en la ley de aduanas de las multas especificadas, a condición de pagar los derechos aduaneros de acuerdo con las tasas junto con sus debidos intereses hasta la fecha de liquidación. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, examinó con su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, en Brunei, los preparativos actuales para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, además de las relaciones bilaterales. En declaraciones concedidas a la prensa, Lavrov aseveró que Estados Unidos se reconoce que la clave para el proceso de la solución política a la crisis en Siria radica ahora en agrupar a la oposición siria y unirla sobre la base de la Declaración de Ginebra emitida el 30 de junio del año pasado. Por su parte, Kerry hizo hincapié en el compromiso de Estados Unidos y Rusia en la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria y dijo que es probable que se celebre después del mes de agosto. Por su parte, el enviado especial del presidente ruso a Oriente Medio, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mikhail Bogdanov, afirmó que la falta de voluntad por parte de la oposición siria es el principal obstáculo que impide la determinación del calendario para la celebración de Ginebra II, haciendo hincapié en que la misma no se celebrará antes del próximo otoño. Bogdanov manifestó que lo más importante es la disposición de la oposición para participar en la misma. El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que Occidente no quiere poner fin a la crisis en Siria, ya que la continuación de la crisis favorece a sus intereses y a los intereses de Israel en la región. En una rueda de prensa con el canal Russia Today, Ahmadinejad subrayó que Occidente quiere que la crisis en Siria se extienda a otros países porque quiere imponer su influencia sobre toda la región y trata de dominar a Medio Oriente mediante el desarrollo de esa crisis y echar más leña al fuego. La crisis en Siria es muy complicada y hay que mirar a Siria en un contexto histórico y como todo Estado tiene el derecho a vivir en justicia, libertad y estabilidad, los sirios tienen derecho a decidir su propio destino, opinó el mandatario iraní. Asimismo precisó que hay dos formas que se utilizan para resolver la crisis en Siria. La primera es la militarización de la crisis y esto significa su continuación y la segunda forma es que la correcta se basa en la reconciliación nacional y la celebración de elecciones libres en las que la gente elige a quienes quieran. En Homs, las autoridades competentes incautaron grandes cantidades de armas, ametralladoras, cohetes térmicos y municiones que se encontraban en un escondrijo de terroristas del Frente al-Nusra cerca de la fábrica de tabaco en la caudada de Talcalah.
Las armas incautadas abarcan un cañón mortero de 80 milímetros, 22 proyectiles de mortero, 6 cañones, rifles automáticos, ametralladora tipo PKC y un rifle con mira telescópica, 6 misiles térmicos y una plataforma para lanzar cohetes, detonadores, gran cantidad de municiones y minas de fabricación casera, además de una furgoneta. Unidades de nuestro Ejército Nacional lograron significativos avances en sus operativos contra los grupos terroristas armados en el barrio de Bab Hout en la ciudad de Homs, así como controlaron a varios edificios en dicho barrio. Una fuente oficial informó que fueron liquidados varios terroristas que se atrincheraban en el interior de los edificios al oeste de la mezquita de Abdullah bin Mas'ud y que los utilizaban para almacenar sus armas y municiones. La misma fuente agregó que una unidad militar destruyó el escondrijo de un grupo terrorista en el municipio de Al-Hussein, el Crack de los Caballeros, y en el campo de Talcalah, donde numerosos terroristas murieron y resultaron heridos. Una fuente oficial afirmó que unidades del ejército instauró hoy la seguridad y la estabilidad en un 75% de la plaza de Mancher en el barrio de Yobar de Damasco Campo. La fuente añadió que se logró eliminar las últimas concentraciones de los terroristas en la mayoría de las regiones del barrio de Yobar y destruir las armas, municiones y el equipo. En el barrio Berzi, una unidad de nuestro ejército continuó su operación de perseguir a los terroristas, aniquiló varios de ellos y destruyó las armas y las municiones que estaban en su poder, entre los cuales se encontraba un francotirador. Y en la localidad de Duma, un destacamento del ejército destruyó un almacén de armas y municiones de los terroristas al este de la plaza de Yara y dejó muerto a su cabecilla y varios miembros de su grupo. Mientras que otras unidades persiguieron a grupos terroristas en la región noroeste de Damasco Campo y dejaron a un número de sus miembros entre muertos y heridos. El acto tuvo lugar en el distrito Yaber, en la ciudad de El Zabedeni. A todo ello, otras unidades persiguieron a miembros de grupos terroristas en Hanshih y las granjas de sus alrededores, logrando destruir sus escondrijos, sus armas y municiones. En el campo de Alepo, unidades militares aniquilaron terroristas del Frente al-Nusra y destruyeron sus herramientas criminales en las inmediaciones de la prisión central Meyer, Aritán y Han al-Asal, Orme y Granja Ayitmun. De las armas destruidas se encontraban 2 cañones de 130 milímetros de calibre. Las Fuerzas Armadas desataron un ataque contra un convoy de vehículos perteneciente a los terroristas mientras se dirigía del poblado de Dael en dirección a Tafas, en el campo de Dara, lo que causó la destrucción de 4 coches, incluyendo los armados que se encontraban a bordo. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammed Jihad al-Laham, afirmó que el pueblo sirio está decidido a triunfar al hacer frente a los proyectos del imperialismo y el sionismo internacional a fin de socavar la soberanía y la independencia de Siria. Al-Laham, durante una reunión con Saúl Ortega, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, subrayó la necesidad de unificar las posturas de los dos países en las instituciones internacionales para hacer frente a los proyectos de la hegemonía y el colonialismo, destacando la hipocresía de los países que financian el terrorismo en Siria con dinero y armas bajo el pretexto de propagar la democracia, la libertad y los derechos humanos. Por su parte, Ortega aseguró el apoyo de Venezuela al pueblo sirio en su lucha contra las fuerzas del orden mundial, el colonialismo y el imperialismo para preservar la independencia de su país y garantizar la soberanía nacional, haciendo hincapié en que la victoria de Siria en su batalla es importante para Venezuela y los países de América Latina y contribuirá a reducir las aspiraciones de los estados coloniales que deseen continuar su dominio sobre el mundo. Por su parte, el vicecanciller sirio expresó el alto estima de Siria a las posturas de principios de la República Bolivariana de Venezuela y su respaldo al pueblo sirio durante los duros momentos, aludiendo a las relaciones de amistad que vinculan ambos países. Al-Mekdad ofreció una explicación detallada sobre la situación en Siria, los últimos acontecimientos y la feroz embestida que enfrenta, así como la visión del gobierno sirio respecto a la solución de la crisis acorde con el programa político anunciado por el presidente Bashar al-Assad al inicio de este año. De igual manera afirmó que Siria seguirá luchando contra el terrorismo. Al-Halaki reitera la necesidad de movilizar las energías de todos los sectores del Estado y rendir cuenta a los negligentes con el fin de asegurar lo mejor para los ciudadanos.
Lavrov y Kerry debaten los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Siria y confirman que la solución política es la única salida de la crisis en Siria. Las Fuerzas Armadas desatan ataques contra grupos terroristas e incautan grandes cantidades de armas de las bandas terroristas.